¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una semana más de nuestro informe de mercado eléctrico español, ibérico. Bueno, hoy coincidimos justo el inicio de este webinar con el final de la subasta de energía tan esperada en España, que esperamos poder analizar un poquito la semana que viene, los resultados que nos publique tanto el Ministerio como el operador de mercado. O sea, esperamos que la semana que viene tengamos ya, bueno, esperamos hoy de hecho tener algún resultado, si no mañana, pero bueno, la semana que viene seguramente analizaremos un poquito y lo comentaremos por aquí, ¿no? Bueno, para empezar, esta semana, como todas las anteriores, vamos a echar una mirada a la demanda. Este gráfico ya, bueno, los que nos seguís ya lo conocéis bastante, es la evolución de la demanda del último año comparado con el año anterior. Hemos visto en las últimas semanas que habíamos tenido una demanda bastante superior debido a la ola de frío. Desde principios de, bueno, finales de diciembre, de hecho, y toda la primera parte de enero ha sido, como bien hemos visto todos, con un frío bastante importante, una demanda mayor. Y vemos cómo la semana pasada ya hemos vuelto a una situación de, digamos, normalidad en las temperaturas y debido a pues esta actividad económica un poco todavía al ralentí, tenemos esta demanda que vuelve a estar ligeramente inferior a la del año pasado, o sea, 2020, en estas mismas fechas, ¿no? Estamos un 1% por debajo de la misma semana del año pasado, ¿no? Es decir, bueno, vuelta a normalidad en la parte de demanda. Y en la parte de la oferta, como veremos ahora, mucha generación eólica la semana pasada, con lo cual, pues un colapso en los precios. Bueno, veníamos de niveles muy altos, precisamente por la situación de alta demanda y poco viento de las semanas anteriores. Esta semana pasada hemos pasado a vuelta a una demanda normal y a un viento mucho mayor digamos, de lo normal, o sea, un viento fuerte, como veremos ahora. Por lo tanto, bueno, los precios, digamos, se han colapsado con respecto a las semanas anteriores y han vuelto a un nivel bueno, cercano a 50, que sigue siendo, o sea, está en línea con lo que hemos observado a final del año pasado, pero sigue siendo un nivel alto para tan poca demanda y para tanta generación eólica, ¿no? Ahora entraremos en detalle, pero bueno, es un nivel bastante alto si lo comparamos sobre todo con la misma semana del año pasado, en la cual estábamos en torno a los 40 más que a los 50, ¿no? Entonces, bueno, veremos que ahí confluyen varias cosas, combustibles altos y una situación un poco, bueno, pues de querer recuperar cierta normalidad en los precios por parte de los grandes actores del mercado, ¿no? Bueno, entramos ahora ya en el análisis de la generación renovable y en particular de la eólica con Valentín, que nos va a acompañar en esta parte. Hola, buenos días a todos. Empezando entonces con la operación Oralia esta semana. Empezamos como siempre con la generación de eólica y solar en Francia, España y Portugal. Ha sido una semana entonces bien interesante, con un viento muy fuerte en toda Europa, realmente, y en particular en la zona centro, suroeste, que nos interesa. Lo que ha sido interesante en particular, pues un lunes con bastante poco viento, pero con el mayor viento de la semana en Portugal, por ejemplo. Y mientras el viento bajaba en Portugal, empezaba a subir primero en Francia y justo después en España. Aquí vemos que el viento ha sido pues primero muy fuerte en Francia, que tuvo de hecho su récord de generación eólica con 14 gigavatios hora por hora el miércoles a las 7 de la tarde, que vino muy bien porque es justo el momento del pic de demanda en Francia. Entonces tuvo su pic de demanda, perdona, su pic de generación eólica el miércoles, y por mientras España tuvo el suyo el jueves, no, el viernes, perdona, con un nivel de generación muy alto que no ha llegado a pasar el récord realmente histórico. Este se quedó al 28 de diciembre del 2020, con 19 gigas de memoria. Aquí solo llegamos a los 17 gigas de generación eólica, que ya es muy bien, ya es un 71% de factor de planta a nivel país, que ya es realmente excepcional en sí.
Entonces, un viento que se quedó muy alto en España hasta el final de la semana. En Francia bajó un poco, pero se mantuvo relativamente fuerte hasta el final de la semana. Entonces, ahora mirando cómo ha sido la operación, gracias a este fuerte viento que tuvimos en la península ibérica, pues al principio de la semana seguíamos con la operación de antes, cuando teníamos poco viento, mucho frío. Es decir, una demanda alta, alcanzando los 40 y pasando, de hecho, un poco los 40 gigavatios hora por hora, pero casi nada. Entonces, una generación hidro que da todo lo que puede, con mucha generación para pasar el pic de demanda al final del día, también una buena subida al principio para la mañana, que se veía compensada por la generación solar, porque por lo menos había sol, había frío, pero por lo menos había sol. Mucha generación térmica con el gas, que también aporta en las puntas, y sobre todo muchas importaciones. Ahí es el momento donde los precios todavía estaban altos, lo veremos en un par de minutos. Y a medida que el viento empezó a crecer, pues se redujeron las importaciones. El miércoles todavía había importaciones y empezaron las exportaciones para el resto de la semana el jueves. Al principio las exportaciones se concentraron sobre Portugal, que lo necesitaba, y después incluso hasta Francia, sobre todo para el fin de semana, las exportaciones. Lo que es interesante entonces es que a medida que el viento empezó a subir, el carbón desapareció e incluso pasamos todo un fin de semana sin nada de carbón. El carbón se apagó a la 1 de la mañana el sábado y no generó nada durante todo el fin de semana, lo que es una muy buena noticia, obviamente. Entonces, nada de carbón durante el fin de semana, un gas en niveles mínimos. Hemos visto el gas en niveles inferiores todavía, pero ya en niveles realmente muy bajos, a los 1300 megavatios durante estos 5 días, cuando aquí estaba a más de 4000, 6000 de promedio. Y eso, entonces, muchas exportaciones e incluso bombeo por las noches. Y ahora si miramos los precios, entonces, a medida en que el viento estuvo llegando en Europa y también las temperaturas aumentando y con ellas la demanda eléctrica reduciéndose, porque en invierno cuando más frío hace, más demanda hay, entonces cuando hace menos frío hay menos demanda eléctrica. Entonces, tuvimos unos precios que fueron reduciéndose a lo largo de la semana. Entonces, como decía, el lunes es una imagen de los precios de antes, de las últimas semanas, con precios muy altos, llegando a más de 115 euros el megavatio hora el lunes incluso, y los interdiarios subiendo casi hasta 140. Entonces, con España importando precios muy altos, de los más altos de Europa, y acabando la semana con los precios más bajos de Europa. Así de fácil, así de extremo han sido los precios en España esta semana. Empezando los más altos, acabando los más bajos, con un piso aquí a 1,95 euros en megavatio hora, que es el mínimo que hemos visto en el mercado ibérico. Nunca hemos, en los últimos años, cuando ha tocado un suelo, ha sido ese, el suelo que se ha tocado. Nunca más bajó, nunca un precio cero. El precio cero solo se alcanzaba en los intradiarios, en realidad. Entonces, eso para esta pequeña explicación rápida de la operación horaria de la semana. Muchas gracias. Ahora deberíamos pasar a los commodities con Adrián, pero parece que está teniendo algún problema técnico. Esperemos un segundito. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perdón, buenos días. Pues vamos a ver materias primas y los futuros de electricidad, lo que ha pasado esta semana, que ya anticipo que es lo contrario de lo que pasó la anterior, tanto en el gas como en el CO2, que siguen estando bastante correlacionados. Y bueno, el petróleo pues va un poco por otro lado, comportándose de una forma un poquito más tranquila. Entonces, después de la corrección importantísima que vimos la semana pasada, la semana anterior, en el complejo energético general y también en los futuros,
venían de niveles de máximos de 2 años. Dijimos que el gas, por ejemplo, llegó a superar los 28 euros megavatio. El TTF en su mes siguiente llegó a superar los 28 euros megavatio hora. Venía, ya digo, de niveles muy altos, y esta semana pues tenemos la semana pasada tuvimos caídas después de esos niveles altísimos, y esta semana se han retomado las alzas de forma importante, pero mucho menos que las caídas que hubo la semana anterior, ¿no? Entonces, estas variaciones que estamos encadenando son indicativas de alta incertidumbre y volatilidad que está rodeando el mercado en el corto plazo, y que surge de las constantes variaciones en las previsiones meteorológicas, que es muy probable que se mantengan hasta que sea posible descartar la llegada de un nuevo frente frío. Las últimas alzas del mercado han quedado tan marcadas en tantos actores que ahora mismo nadie está dispuesto a ser cogido a contrapié, ¿no? Con posiciones cortas. Entonces, bueno, el gas, insisto, si analizamos ya solo la evolución de la semana pasada, tuvo un papel claramente protagonista en el mercado. La semana empezó, como había terminado la anterior, con caídas ante previsiones de aumento de temperatura y poco viento. Esas previsiones o esa proyección duró muy poco, porque ya el mismo martes empezamos a ver que se daba la vuelta los futuros, y tras un periodo, el miércoles o jueves, un poco de estacional, digamos, o sea, de estancamiento, más que estacional, de estancamiento, pues las alzas iniciadas a principio de la semana, el martes, que ganó alrededor de un 7%, pues terminó la semana en máximos, en el 21,48, dejando el neto en más de un 6%. Entonces ya vemos que, claro, estamos hablando de semanas en las que las variaciones son +7, variaciones del -10, variaciones del +15, son todas muy, muy fuertes, y es muy complicado ahora mismo hacer un trading en el corto plazo con un mercado tan volátil y tan dependiente de las proyecciones meteorológicas. ¿Cómo afectó al CO2? Pues vemos también que la figura es parecida, es verdad que con menos amplitud que la del gas, pero que también sigue más o menos el mismo patrón. Sí que es verdad que el CO2 se indexó, digamos, al gas los 2 primeros días, cuando bajó, y luego cuando empezó a rebotar, y cuando el gas se quedó parado hasta el empujón del viernes, el CO2 siguió subiendo, de modo que el neto para el CO2 en la semana es mayor que el gas, subió un 7,88 hasta 34,24, que es el cierre más alto desde que se alcanzaron los máximos históricos en los 35,42 el martes pasado. Entonces, si atendemos a los fundamentales y sin contar con lo que puede hacer el gas, que es, bueno, pues dejar de contar mucho por la influencia que está teniendo el gas en la evolución del CO2, creemos que en el corto plazo no tiene mucho recorrido al alza. Sí que es verdad que podemos volver a ver a lo mejor los 35, pero pensamos que en el corto plazo no hay mucho recorrido de los certificados, porque este viernes, ya venimos avisando desde finales de diciembre, este viernes se retoman las subastas que llevan paradas alrededor de 5 semanas. Y además la situación de la pandemia en Europa no para de empeorar. Sí que es verdad, bueno, que algunos países están ya empezando a dar cifras algo menos negativas en los últimos días, pero la situación es muy mala, y lo que era la recuperación económica que se esperaba para el 21 se puede producir, pero claro, si el primer trimestre del año lo damos casi por perdido y el segundo pues empezar la recuperación levemente, pues el resultado final del año va a ser inferior a lo que se preveía, con la influencia que eso pueda tener en la demanda de electricidad al principio de año, ¿no? Por lo tanto, en el corto plazo nosotros vemos difícil que alcanzar o superar los máximos anteriores, pero bueno, no sería la primera vez que el CO2 nos sorprendiera. Por abajo sí que es verdad que vemos que tiene un límite entre los 28 y 30, que es donde las empresas que tienen que, por cumplimiento, tienen que comprar certificados, se ven obligadas, están apareciendo a esos niveles de 28 largos, 29, 30, y por lo tanto pensamos que un rango entre 30 y 35 va a ser donde se va a mover en las próximas semanas. Veremos si esto se cumple o no. Y para terminar, el petróleo Brent
que se mantuvo bastante estable toda la semana. Aquí ya vemos que las fluctuaciones fuertes que están afectando al gas y al CO2, pues aquí lo son menos. Sí que es verdad que desde el principio de año el Brent ha sorprendido porque la revalorización es importante. No se preveía que a lo mejor que los 50 fueran a ser traspasados con tanta facilidad. Ya dijimos que está más apoyado en una disminución de la oferta que en un aumento de la demanda. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado la semana pasada un recorte de la previsión de demanda para este año y el mercado la verdad es que no lo ha valorado casi nada porque vimos que el resultado fue prácticamente plano en la semana y por el momento pues en los 55 parece encontrarse el equilibrio actual. Para nosotros nos parece un poco elevado el precio, pero bueno, también es verdad que la demanda de Asia sigue bastante saludable y ese lado pues, puede estar haciendo de soporte a los precios en la actualidad. Pasamos ya para terminar a los futuros, que vemos que replicaron, poníamos en el informe semanal escrito que replicaron o copiaron la evolución del gas. Vemos que no fue tanta la del gas porque el parón de la semana que tuvo el gas a mediados de semana en los futuros no se produjo. O sea que fue una mezcla entre lo que hizo el gas, una correlación mezcla de lo que hizo el gas y el CO2. Lo que sí que tenemos es que el resultado neto al final fue de ganancia, como en el resto del complejo energético. En este caso, el que más se apreció no fue el primer el primer trimestre, el Q2, que suele ser normalmente el que sufre las mayores variaciones tanto a la alza como a la baja, sino que en este caso fue el Q3 el que ganó un 4% hasta los 51,4 euros, mientras que el Q2 ganaba un 2,6% hasta los 45,95. El Q4 hizo aproximadamente lo que el Q2, un 2%, está en 55,25. Por el lado de los anuales, pues también el Q2, el CAL 22, perdón, tuvo un rendimiento bastante superior a lo que es normal, ¿no? Que el CAL se mueva más que el futuro de próximo vencimiento es curioso. En este caso se produjo un 3% hasta los 46,95, mientras que el CAL 23 lo que hizo fue ganar un 1% hasta los 43,55. La diferencia entre el 22 y el 23 es interesante verla porque está fluctuando bastante entre un rango de 2 euros y 4 y pico euros. Ahí se puede hacer también alguna operación de trading si pensamos que uno se revaloriza demasiado frente al otro, porque las condiciones tampoco deberían cambiar tanto entre el 22 y el 23. Y esto sería todo por esta semana. Gracias. Muy bien, y bueno, y para terminar un poco, volviendo a lo que decíamos al principio, va a ser interesante ver cómo estos, bueno, lo que estamos viendo ahora de los CALs, ¿no? Con una media, digamos, entre los dos, entre el 22 y el 23, en torno a 45. El pool actualmente un poco por encima, pero bueno, tiene sentido. Va a ser interesante ver cómo se compara esto con los resultados de la subasta, que tendremos de nuevo entre hoy y mañana, imagino. Nuestra opinión es que se verán precios bajos, sobre todo en solar, por debajo de nuestra apuesta personal, es por debajo de algún precio, por debajo de 20 euros megavatio hora. Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo comunican, digamos, estos precios de futuros en 45 con unos precios de productores renovables en torno a 20, si es que ocurre. Ya que obviamente lo segundo debería tener un impacto sobre lo primero, es decir, lo que ofrecen los generadores, están dispuestos, digamos, al precio al cual están dispuestos a vender su energía, debería tener un impacto a largo plazo en la cotización de la energía en sí, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante ver cuál va a ser el impacto de los resultados de la subasta en la cotización de los futuros. Lo hablaremos la próxima semana y también echaremos una mirada la próxima semana al apuntamiento solar, pero sobre todo eólico. O sea, con estos máximos de generación eólica, tanto de finales de diciembre como de esta última semana, bueno, pues miraremos un poco cuál ha sido la evolución del precio capturado eólico con respecto al precio promedio del pool, para ver un poco cómo ha evolucionado ese apuntamiento, ¿no? Eso es todo. Gracias por su fidelidad y nada, hasta la próxima semana.